Llegaron a una sala espaciosa, con otras puertas más pequeñas en el fondo y un hogar y una chimenea en un costado. La cámara había sido tallada en la roca viva, y en otros tiempos debió de ser oscura, pues todas las ventanas miraban al túnel. Pero la luz entraba ahora por el techo roto. En el hogar ardía un fuego de leña. Muy pronto los tres estuvieron dedicados a comer, y los dos hobbits se sentaron a comer por segunda vez sin ninguna vergüenza. «Tenemos que acompañar a nuestros invitados», dijeron. «Sois todo cortesías esta mañana», rió Legolas. «Pero si no hubiésemos llegado, quizás estuvieseis otra vez comiendo, para acompañaros a vosotros mismos». «Quizás, y por qué no», dijo Pippin. «Con los orcos, la comida era repugnante, y antes de eso más que insuficiente durante muchos días. Hacía tiempo que no comíamos a gusto». «No parece haberos hecho mucha mella», dijo Aragorn. «A decir verdad, se os ve rebosantes de salud». «Sí, por cierto», dijo Gimli, mirándolos de arriba abajo por encima del borde del tazón. «¿Cómo? Tenéis el pelo mucho más rizado y espeso que cuando nos separamos, y hasta juraría que habéis crecido, si tal cosa fuera todavía posible en hobbits de vuestra edad. Ese bárbol, en todo caso, no os ha matado de hambre». «No», dijo Merry, «pero los Ents solo beben y la bebida sola no satisface. Los brebajes de bárbol son nutritivos, pero uno siente la necesidad de algo sólido, y de cuando en cuando, para variar, no viene mal un bocadito de lembas». «¿Así que habéis bebido de las aguas de los Ents?», dijo Legolas. «Ah, entonces es posible que a Gimli no le engañen los ojos. Hay canciones extrañas que hablan de los brebajes de Fangorn». «Muchas historias extrañas se cuentan de esta tierra», dijo Aragorn. «Yo nunca había venido aquí. Vamos, contadnos más cosas de ella y de los Ents». «Yo quisiera escuchar el cuento en el debido orden», dijo Gimli. «Lo tendrás, si el tiempo alcanza», dijo Merry. «Pero primero, si es que habéis terminado de comer, encenderemos las pipas y fumaremos. Y entonces, durante un rato, podremos imaginar que estamos de vuelta en Bree, todos sanos y salvos, o en Rivendell». Sacó un saquito de cuero lleno de tabaco. «Tenemos tabaco de sobra, y podréis llevaros lo que queráis cuando nos marchemos. Hicimos un pequeño trabajo de salvamento esta mañana, Pippin y yo. Hay montones de cosas flotando por ahí y por allá. Fue Pippin quien encontró los 2 barriles, arrastrados por la corriente desde alguna bodega o almacén, supongo. Cuando los abrimos, estaban repletos de esto. El mejor tabaco de pipa que se pueda desear y perfectamente conservado». Gimli tomó una pizca, se la frotó en la palma y la olió. «Huele bien. Parece bueno». «Bueno», dijo Merry. «Mi querido Gimli, es de Valle Largo. En los barriles estaba la marca de fábrica de Tobol Corneta, clara como el agua. Cómo llegó hasta aquí no puedo imaginármelo. Para uso personal de Saruman, sospecho. Nunca pensé que pudiera llegar tan lejos de la comarca, pero ahora nos viene de perlas». «Eso sería si yo tuviese una pipa para fumarlo. Desgraciadamente perdí la mía en Moria, o antes. ¿No habrá una pipa en vuestro botín?» «No, temo que no», dijo Merry. «No hemos encontrado ninguna, ni siquiera aquí en las casas de los guardias. Parece que Saruman se reservaba este placer. Y no creo que sirva de mucho llamar a las puertas de Orthanc para pedirle una pipa. Tendremos que compartir nuestras pipas, como buenos amigos en momentos de necesidad». «Medio momento», dijo Pippin. Metiendo la mano en el frente de la chaqueta, sacó una escarcela pequeña y blanda que pendía de un cordel. «Guardo un par de tesoros aquí, contra el pecho, tan preciosos para mí como los anillos. Aquí tenéis uno, mi vieja pipa de madera, y aquí hay otro, una sin usar. La he llevado conmigo en largas jornadas, sin saber por qué. En realidad, jamás pensé que encontraría tabaco para pipa durante el viaje, cuando se me acabó el que traía, pero ahora tiene una utilidad, después de todo». Mostró una pipa pequeña de cazoleta achatada y se la tendió a Gimli. «¿Salda esto la deuda que tengo contigo?» «Sí, la salda», exclamó Gimli. «Nobilísimo hobbit, me deja a mí gravemente endeudado». «Bueno, vuelvo al aire libre, a ver qué hacen el viento y el cielo», dijo Legolas. «Iremos contigo», dijo Aragorn. Salieron y se sentaron sobre las piedras amontonadas frente al pórtico. Ahora podían ver a lo lejos en el interior del valle. Las nieblas se levantaban y se alejaban llevadas por la brisa. «Descansemos aquí un rato», dijo Aragorn. «Nos sentaremos al borde del precipicio a deliberar, como dice Gandalf, mientras él está ocupado en otra parte. Nunca me había sentido tan cansado». Se arrebujó en la capa gris, escondiendo la cota de malla, y estiró las largas piernas. Luego se tendió boca arriba y dejó escapar entre los labios una hebra de humo. «Mirad», dijo Pippin. «Trancos el Montaraz ha regresado». «Nunca se ha ido», dijo Aragorn. «Yo soy Trancos y también Dúnadan, y pertenezco tanto a Gondor como al norte». Fumaron en silencio un rato, a la luz del sol. Los rayos oblicuos caían en el valle desde las nubes blancas del oeste. Legolas yacía inmóvil, contemplando el sol y el cielo con una mirada tranquila y canturreando para sus adentros. De pronto se incorporó. «A ver»,
dijo. El tiempo pasa y las nieblas se disipan, o se disiparían si vosotros, gente extraña, no os envolvierais en humareda. ¿Para cuándo la historia? Bien, en las primeras horas de la noche nos deslizamos por una larga garganta hasta la parte más alta del Valle del Mago, junto con los Ents y seguidos por todos los Ucornos susurrantes. Naturalmente no los veíamos, pero el aire estaba poblado de crujidos. La noche era nublada y muy oscura. Tan pronto como dejaron atrás las colinas, echaron a andar muy rápidamente, un ruido como de ráfagas huracanadas. La luna no apareció entre las nubes y poco después de medianoche, un bosque de árboles altos rodeaba toda la parte norte de Isengard. No vimos rastros de enemigos ni de la presencia de centinelas. Una luz brillaba en una ventana alta de la torre, y nada más. Bárbol y algunos otros Ents siguieron avanzando sigilosamente hasta tener a la vista las grandes puertas. Pippin y yo estábamos con él. Íbamos sentados sobre los hombros de Bárbol, y yo podía sentir la temblorosa tensión que lo dominaba. Pero aún estando excitados, los Ents pueden ser muy cautos y pacientes. Inmóviles como estatuas de piedra, respiraban y escuchaban. Entonces, de repente, hubo una tremenda agitación. Resonaron las trompetas y los ecos retumbaron en los muros de Isengard. Creímos que nos habían descubierto y que la batalla iba a comenzar. Pero nada de eso. Toda la gente de Saruman se marchaba. No sé mucho acerca de esta guerra, ni de los jinetes de Rohan, pero Saruman parecía decidido a exterminar de un solo golpe al rey y a todos sus hombres. Evacuó Isengard. Yo vi partir al enemigo, filas interminables de orcos en marcha y tropas de orcos montados sobre grandes lobos, y también batallones de hombres. Muchos llevaban antorchas y pude verles las caras a la luz. Casi todos eran hombres comunes, más bien altos y de cabellos oscuros, y de rostros hoscos, aunque no particularmente malignos. Pero otros eran horribles, de talla humana y con caras de trasgos, pálidos, de mirada torva y engañosa. ¿Sabéis? Me recordó al instante a aquel sureño de Bree, solo que el sureño no parecía tan orco como la mayoría de estos hombres. Yo también pensé en él, dijo Aragorn. En el abismo de Helm tuvimos que batirnos con muchos de estos semiorcos. Parece indudable ahora que aquel sureño era un espía de Saruman, pero si trabajaba a las órdenes de los jinetes negros o solo de Saruman, lo ignoro. Es difícil saber con esta gente malvada cuándo están aliados y cuándo se engañan unos a otros. Bueno, entre los de una y otra especie debían de ser por lo menos 10.000, dijo Merry. Tardaron una hora en franquear las puertas. Algunos bajaron por la carretera hacia los vados y otros se desviaron hacia el este. Allí, alrededor de una milla, donde el lecho del río corre por un canal muy profundo, habían construido un puente. Podríais verlo ahora si os ponéis de pie. Todos iban cantando con voces ásperas y reían, y la batahola era horripilante. Pensé que las cosas se presentaban muy negras para Rohan, pero Bárbol no se movió. Dijo: «Tengo que ajustar cuentas con Isengard esta noche, a piedra y roca». Aunque en la oscuridad no podía ver lo que estaba sucediendo, creo que los Ucornos empezaron a moverse hacia el sur. Ni bien las puertas volvieron a cerrarse. Iban a ajustar cuentas con los orcos, creo. Por la mañana estaban muy lejos, valle abajo. En todo caso, había allí una sombra que los ojos no podían penetrar. Tan pronto como Saruman hubo despachado a toda la tropa, nos llegó el turno. Bárbol nos puso en el suelo y subió hasta las arcadas y golpeó las puertas llamando a gritos a Saruman. No hubo respuesta, excepto flechas y piedras desde las murallas. Pero las flechas son inútiles contra los Ents. Los hieren, por supuesto, y los enfurecen, como picaduras de mosquitos. Pero un Ent puede estar todo atravesado de flechas de orcos, como si fuera un alfiletero, sin que esto le cause verdadero daño. Para empezar, no pueden envenenarles, y parecen tener una piel tan dura y resistente como la corteza de los árboles. Hace falta un pesado golpe de hacha para herirlos gravemente. No les gustan las hachas, pero se necesitarían muchos hacheros para herir a un solo Ent. Un hombre que ataca a un Ent con un hacha nunca tiene la oportunidad de asestarle un segundo golpe. Un solo puñetazo de un Ent dobla el hierro como si fuese una lata. Cuando Bárbol tuvo clavadas unas cuantas flechas, empezó a entrar en calor, a sentir prisa, como diría él. Emitió un prolongado hum-hum y unos 12 Ents acudieron a grandes trancos. Un Ent encolerizado es aterrador. Se aferra a las rocas con los dedos de las manos y los pies y las desmenuza como migajas de pan. Era como presenciar el trabajo de unas grandes raíces de árboles en centenares de años, todo condensado en unos pocos minutos. Empujaron, tironearon, arrancaron, sacudieron y martillaron, y clac, bum, crash, crack. En 5 minutos convirtieron en ruinas aquellas puertas enormes, y algunos comenzaban ya a roer los muros como conejos en un arenal. No sé qué pensó Saruman entonces. En todo caso, no supo qué hacer.
Es posible, por supuesto, que sus poderes mágicos hayan menguado en los últimos tiempos, pero de todos modos, creo que no tiene muchas agallas, ni mucho coraje cuando se encuentra a solas en un sitio cerrado sin esclavos y máquinas y cosas, si entendéis lo que quiero decir. Muy distinto del viejo Gandalf. Me pregunto si su fama no procede ante todo de la astucia con que supo instalarse en Isengard. No, dijo Aragorn. En otros tiempos la fama de Saruman era justa, una profunda sabiduría, pensamientos sutiles y manos maravillosamente hábiles, y tenía poder sobre las mentes de los otros. Sabía persuadir a los sabios e intimidar a la gente común. Y ese poder lo conserva aún sin duda alguna. No hay muchos en la Tierra Media en quienes yo confiaría, si se los dejara conversar un rato a solas con Saruman, aun luego de esta derrota. Gandalf, Elrond y Galadriel, tal vez. Ahora que la maldad de Saruman ha sido puesta al desnudo, pero no muchos otros. Los Ents están a salvo, dijo Pippin. Parece que los embaucó una vez, pero nunca más. Y de todos modos no los comprendió, y cometió el gran error de no tenerlos en cuenta. No los había incluido en ningún plan, y cuando los Ents entraron en acción, ya no era tiempo de hacer planes. Tan pronto como iniciamos nuestro ataque, las pocas ratas que aún quedaban en Isengard huyeron precipitadas a través de las brechas que habían abierto los Ents. A los hombres, las 2 o 3 docenas que habían permanecido aquí, los dejaron marcharse, luego de interrogarlos. No creo que hayan escapado muchos orcos, de una u otra especie. No de los ucornos, para entonces había ya todo un bosque de ellos alrededor de Isengard, además de los que habían bajado al valle. Cuando los Ents hubieron reducido a polvo la mayor parte de las murallas que miraban al sur, Saruman, abandonado por sus últimos servidores, trató de escapar, aterrorizado. Parece que cuando llegamos estaba junto a las puertas, supongo que había salido a observar la partida de aquel espléndido ejército. Cuando los Ents forzaron la entrada, huyó a toda prisa. En un principio nadie reparó en él, pero la noche era clara entonces a la luz de las estrellas, y los Ents alcanzaban a ver los alrededores, y de pronto Ramaviva lanzó un grito. ¡El asesino de árboles! ¡El asesino de árboles! Ramaviva es una criatura muy dulce, pero eso no impide que odie con ferocidad a Saruman. Los suyos sufrieron cruelmente bajo las hachas de los orcos. Se precipitó al sendero que parte de la puerta interior y es veloz como el viento cuando monta en cólera. Una figura pálida se alejaba, presurosa, apareciendo y desapareciendo entre las sombras de las columnas, y había llegado casi a la escalera que conduce a la puerta de la torre. Pero fue cosa de un momento. Ramaviva lo perseguía con una furia tal que estuvo a un paso de atraparlo y estrangularlo cuando Saruman logró escabullirse por la puerta. Una vez de regreso en Orthanc, sano y salvo, Saruman no tardó en poner en funcionamiento una de sus preciosas máquinas. Ya entonces muchos Ents habían entrado en Isengard, algunos habían seguido a Ramaviva y otros habían irrumpido desde el norte y el este. Iban de un lado a otro causando grandes destrozos. De pronto, empezaron a brotar llamaradas y humaredas nauseabundas. Los respiraderos y los pozos vomitaron y eructaron por toda la llanura. Varios de los Ents sufrieron quemaduras y se cubrieron de ampollas. Uno de ellos, Ayala creo que se llamaba, un Ent muy alto y apuesto, quedó atrapado bajo una lluvia de fuego líquido y se consumió como una antorcha. Un espectáculo horroroso. Esto los enfureció. Yo pensaba que habían estado realmente enojados ya antes, pero me había equivocado. Solo en ese momento conocí al fin la furia de los Ents. Era asombroso. Rugían y bramaban y aullaban de tal modo que las piedras se resquebrajaban y caían. Merry y yo, echados en el suelo, nos tapábamos los oídos con las capas. Los Ents daban vueltas y vueltas alrededor del peñasco de Orthanc, feroces y violentos como una tempestad, despedazando las columnas, arrojando avalanchas de piedras a los fosos, lanzando al aire enormes bloques de roca como si fuesen hojas. La torre estaba en el centro mismo de un ciclón. Vi los pilares de hierro y los bloques de mampostería volar como cohetes a centenares de pies, para ir a estrellarse contra las ventanas de Orthanc. Pero Bárbol no había perdido la cabeza. Afortunadamente, no tenía quemaduras. No quería que en esa furia se lastimaran los suyos y tampoco quería que Saruman huyese por alguna brecha en medio de la confusión. Muchos de los Ents se abalanzaban contra la roca de Orthanc, y Orthanc los rechazaba. Es lisa y muy dura. Ha de tener alguna magia, más antigua y más poderosa que la de Saruman. Como quiera que sea, no podían aferrarse a la torre ni quebrarla, y se estaban lastimando e hiriendo contra ella. Bárbol entró entonces en el círculo y gritó. La voz enorme se alzó dominando la batahola. De pronto hubo un silencio de muerte, y en ese silencio oímos una risa aguda en una ventana alta de la torre. Esto afectó de un modo curioso a los Ents. Habían estado en plena ebullición. Ahora estaban fríos, hoscos como el hielo y silenciosos. Abandonaron la llanura y fueron todos a reunirse alrededor de Bárbol, muy quietos y callados. Bárbol les habló un momento en la lengua de los Ents.
Creo que les estaba explicando un plan que había concebido mucho antes. Luego las figuras se desvanecieron lentas y silenciosas a la luz grisácea. Amanecía. Dejaron una guardia para que vigilara la torre, creo, pero los vigías estaban tan bien disimulados entre las sombras y permanecían tan inmóviles que no alcancé a verlos. Los otros partieron hacia el norte. Durante todo el día estuvieron ocupados en algún sitio. La mayor parte del tiempo nos dejaron solos. Fue un día triste, y anduvimos de un lado a otro sin saber qué hacer, aunque cuidando de mantenernos en lo posible fuera de la vista de las ventanas de Orthanc, que nos miraban como amenazándonos. Buena parte del tiempo la pasamos buscando algo para comer, y también nos sentábamos a conversar, preguntándonos qué estaría sucediendo allá en el sur, en Rohan, y qué habría sido del resto de nuestra compañía. De vez en cuando oíamos a la distancia el estrépito de las piedras que se rompían y desmoronaban, y ruidos sordos que retumbaban entre las colinas. Por la tarde dimos la vuelta al círculo y fuimos a ver qué ocurría. Había un gran bosque sombrío de eucornos a la entrada del valle y otro alrededor de la muralla septentrional. No nos atrevimos a entrar, pero desde el interior llegaban los ecos de un trabajo fatigoso y duro. Los Ents y los Ucornos, decididos a destruirlo todo, estaban cavando fosos y trincheras, construyendo represas y estanques para juntar las aguas del Isen y de los manantiales y arroyos que encontraban. Los dejamos allí. Al anochecer, Bárbol volvió a la puerta. Canturreaba entre dientes y parecía satisfecho. Se detuvo junto a nosotros y estiró los grandes brazos y piernas y respiró profundamente. Le pregunté si estaba cansado. ¿Cansado?, dijo. ¿Cansado? Bueno, no cansado, pero sí embotado. Necesito un buen sorbo de lentaguas. Hemos trabajado duro. En el día de hoy hemos picado más piedras y roído más tierras que en muchos de los años anteriores. Pero ya falta poco. Cuando caiga la noche, alejaos de esta puerta y del antiguo túnel. Es probable que el aluvión pase por aquí, y durante algún tiempo será un agua nauseabunda, hasta que haya arrastrado toda la inmundicia de Saruman. Luego las aguas del Isen serán otra vez puras. Se puso a arrancar un pedazo de muro, despreocupadamente, como para entretenerse. Nos estábamos preguntando dónde podríamos descansar seguros y dormir un rato, cuando ocurrió la cosa más extraordinaria. Se oyeron los cascos de un caballo que se acercaba veloz por el camino. Merry y yo nos quedamos inmóviles y Bárbol se escondió bajo la arcada sombría. De pronto, un jinete llegó a galope tendido, como un rayo de plata. Ya oscurecía, pero pude verle claramente el rostro. Parecía bañado en una luz y estaba todo vestido de blanco. Me senté y lo contemplé boquiabierto. Traté entonces de gritar, pero no pude. No fue necesario. Se detuvo junto a nosotros y nos miró desde arriba. «Gandalf», dije finalmente, pero mi voz fue apenas un murmullo. ¿Y creéis que dijo, «Hola, Pippin, qué sorpresa tan agradable»? «¿Qué va?», dijo. «A ver si te levantas tú, pedazo de bobo. ¿Dónde rayos podré encontrar a Bárbol en medio de todas estas ruinas? Lo necesito, rápido». Bárbol oyó la voz de Gandalf y salió inmediatamente de las sombras, y aquel sí que fue un extraño encuentro. Yo era el sorprendido, pues ninguno de los dos mostraba sorpresa alguna. Era evidente que Gandalf esperaba encontrar aquí a Bárbol, y Bárbol rondaba sin duda por los alrededores de las puertas con el propósito de ver a Gandalf. «Bárbol», dijo Gandalf, «necesito tu ayuda. Mucho has hecho, pero necesito todavía más. Tengo que enfrentarme con unos 10.000 orcos». Los dos se alejaron, yéndose a algún rincón a celebrar concejo. A Bárbol aquello tuvo que parecerle muy apresurado, pues Gandalf estaba con mucha prisa, y ya hablaba a todo trapo cuando dejamos de oírlos. Estuvieron ausentes unos pocos minutos, un cuarto de hora tal vez. Luego Gandalf volvió a donde estábamos nosotros y parecía aliviado y casi contento. Hasta nos dijo, en ese momento, que se alegraba de volvernos a ver. «Cuidaos y manteneos alejados de Orthanc. Hasta la vista». Bárbol quedó muy pensativo luego de la partida de Gandalf. Era evidente que se había enterado de muchas cosas en contados minutos y ahora estaba digiriéndolas. Antes de que se marchara, conseguimos que nos revelara algunas de aquellas noticias que, por cierto, no nos animaron. Pero por el momento nos preocupaba más la suerte de vosotros tres que la de Frodo y Sam y el desdichado Boromir, porque suponíamos que se estaba librando una cruenta batalla, o que no tardaría en iniciarse, y que vosotros lucharíais en ella y acaso no salierais de allí con vida. «Los Ucornos ayudarán», dijo Bárbol, y se alejó, y no volvimos a verlo hasta esta mañana. Debía de ser cerca de medianoche cuando los Ents rompieron los diques y volcaron todas las aguas a través de una brecha en el muro norte, en dirección a Isengard. En Isengard aparecieron pronto unos charcos y arroyos de aguas negras que brillaban a los últimos resplandores de la luna, a medida que inundaban el llano. De tanto en tanto, las aguas penetraban en algún pozo o un respiradero.
Unas nubes blancuzcas de vapor se elevaban siseando. El humo subía ondulante. Había explosiones y llamaradas súbitas. Una gran voluta de vapor trepaba en espiral, enroscándose alrededor de Orthanc, hasta que la torre pareció un elevado pico de nubes, incandescente por abajo y arriba, iluminado por la luna. Y el agua continuó derramándose, e Isengard quedó convertido en algo así como una fuente enorme, humeante y burbujeante. En la mañana de ayer, el agua se había escurrido por todos los agujeros y había una niebla espesa. Nosotros nos refugiamos en el cuarto de los guardias y estábamos muertos de miedo. En el fondo del depósito de vituallas descubrimos una escalera de caracol que nos llevó al aire libre en lo alto de la arcada. Allí, sentados por encima de la inundación, vimos cómo Isengard se hundía bajo las aguas. Los Ents continuaron vertiendo más y más agua, hasta que todos los fuegos se extinguieron y se anegaron todas las cavernas. Las nieblas crecieron lentamente y se elevaron al fin en una enorme y vaporosa sombrilla de nubes, quizá de 1 milla de altura. Al atardecer, un gran arco iris apareció sobre las colinas del este, y de pronto el sol en el ocaso quedó oculto detrás de una llovizna espesa en las laderas de las montañas. Todo aquello sucedía en medio de un gran silencio. Algunos lobos aullaban lúgubremente en la lejanía. Por la noche, los Ents detuvieron la inundación y encauzaron de nuevo las aguas del Isen, que volvió a su antiguo lecho. Y así terminó todo.